Ingresando. Buenas tardes, nuevamente. Bueno, En nombre de la Federación Argentina de Clubes de Campo les damos la bienvenida al ciclo de charlas FAC 2024. Muchísimas gracias a las autoridades de la Federación que nos acompañan, al doctor Ignacio Forconi, vicepresidente, al doctor Eduardo Balobra y al señor Martín Rosenbaum, que nos acompañan también de la comisión directiva. Eh, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir y tener como invitado y disertante al doctor Alberto Lores Arnaiz. El doctor Lores Arnaiz es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la profesión y entre otros cargos ocupados fue presidente de Highland Park Country Club, entidad fundadora de esta Federación Argentina de Clubes de Campo, de la que también ejerció la presidencia durante varios periodos, como así también otros cargos dentro de la misma. Además fue el creador y coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Federación y hoy colabora como asesor y consultor externo de esta institución. Hoy la charla que va a dar el doctor Lores Arnaiz es Manejo Presupuestario en Urbanizaciones Especiales. Doctor Lores Arnaiz, le doy la palabra y con el agradecimiento del caso. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos, especialmente a los miembros de la comisión directiva que se han tomado el tiempo para escuchar las escasas contribuciones intelectuales que pueden surgir de mi charla. Y les agradezco infinitamente también a los demás participantes. Hablar con ustedes que son especialistas en administración de clubes de campo, barrios privados y este tipo de entidades, contiene, a mi juicio al menos, una condición implícita que me autoimpongo, que es la circunstancia de no abordar lugares comunes. El tema que nos ocupa hoy, o por el cual en realidad me invitaron desde la Federación de Clubes de Campo, que es presupuestos, su manejo, su preparación, etcétera, tiene una literatura de consulta enormemente amplia, pero salvo la que hay en materia de contabilidad pública, es decir, presupuestos de la actividad pública, el resto de la bibliografía está plagado de manuales bastante elementales y sobre todo peligrosamente repetidos. Asombrosamente hay una cantidad enorme de volúmenes sobre confección de presupuestos realizados con una ligereza extraordinaria y que terminan sirviendo verdaderamente para muy poco. Yo en la preparación de esta intervención, además de abandonar desde luego la idea de que yo sea un experto en presupuesto, que nunca lo fui, he tratado en la medida de la preparación de estas escasas palabras, de apartarme de las reglas archiconocidas que se recomiendan en estos manuales que comento. No lo he podido del todo porque lamentablemente el tema es contagioso y entonces hablar de ingresos, egresos, pronósticos, estimaciones, índices, etcétera, indefectiblemente se vinculan al discurso que uno puede armar sobre este tema. Pero algunas ideas me han quedado en particular y son sobre ellas en realidad sobre las que querría poner el foco de esta reunión. En primer lugar, que el presupuesto para nuestro tipo de actividades y en general para todo el que quiera disponer de uno de ellos, es un proyecto grande, es un proyecto significativo, es un proyecto complejo. No es un proyecto suelto que puede ser combinado con cualquier otra actividad de tono menor de una organización. Los presupuestos son actividades que tienen un objeto profundo que definen el planeamiento en términos numéricos y que obviamente condiciona la actividad completa de la organización.
creo que es bueno que lo primero que tenemos que hacer es no confundir presupuestos definidos en estos términos con pronósticos, es otra cosa, flujos de caja, pequeños presupuestos de bolsillo o estimaciones que se pueden hacer, y de hecho muchas organizaciones lo hacen, pero sería conveniente que no lo confundamos con presupuestos. En el mundo nuestro de los consorcios especiales o formas mixtas de organización, por otro lado, ocurre que el presupuesto no resulta ser obligatorio de ninguna de las normas de la literatura civil o comercial de nuestro derecho positivo. El presupuesto se puede hacer o no, depende de cada organización. Vamos a hablar de esto porque considero que es probablemente lo más importante que podemos aprovechar en nuestra reunión de hoy. En realidad, cualquiera de las formas que adopta la organización o el armado de un presupuesto en nuestras organizaciones va de suyo, reitero que no es obligatoria, bajo ninguna de sus formas. Los mejores modelos de presupuesto, del armado del presupuesto, de su significado y utilización, provienen de la contabilidad pública y donde mejor se puede analizar y comprender la profundidad de los objetivos del presupuesto. En nuestras actividades, el presupuesto, así llamado, debe integrarse a los reglamentos de la entidad y regularmente, para que sea de utilización completa y profundamente valiosa, constituirse en una guía de procedimientos y en una fuente de responsabilidades departamentales y personales, porque en definitiva, cuando uno fija un presupuesto, lo que está determinando es la responsabilidad por el éxito parcial de cada una de las figuras de planeamiento que el presupuesto cuantifica. Yo he reunido una cantidad de información sobre el tema. Indefectiblemente, en mi experiencia como directivo de clubes de campo y incluso de la federación, me obliga a vincular el tema presupuesto con el tema de nuestra propia organización como entidades para poder confirmar determinadas cosas. De manera que he reunido una cantidad de información bastante dispersa, por cierto. No vayan a pensar, por Dios, que se trata de un trabajo serio, simplemente es una reunión informativa y le he pasado a la federación, a la señora Victoria, que ha sido muy amable conmigo, una síntesis de todo eso, de manera que lo que estoy conversando ahora y mucha otra información complementaria, se las vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes de manera electrónica una vez concluida la reunión. Debo advertir que poco o nada, algo hay, pero poco, de ese trabajo es creación personal mía. En lo posible, en cuanto he tomado, he robado, he plagiado trabajos de otras personas, trato de citarlos. O si no hay autoría, por lo menos el origen de la información. Cuando me invitaron de la FAC a esta reunión técnica sobre presupuesto, me sorprendí, como dije al principio, porque no soy un experto en el tema, pero durante mi actividad como dirigente de Highland por un lado y luego de la FAC, si bien no centré mi actividad ni en el diseño ni en el armado de presupuestos, pese a que por mi profesión es un instrumento que obviamente conocemos muy profundamente, siempre estuvo a mi alrededor y condicionando mi pensamiento
la noción del horizonte de planeamiento y con ello la idea central de que cada decisión que se tome en este contexto o en cualquier contexto o emprendimiento humano y particularmente en estos en los que administramos fondos además de terceros y patrimonio de terceros, es indispensable mantener como idea central que cada decisión que se toma o se aconseja debe considerar el efecto de sus consecuencias, las buscadas y las no buscadas. Es importante esto y este es el sentido liminar y profundo del armado del presupuesto. Medir las consecuencias de lo que estamos aconsejando como procedimiento. Como dije al principio, poner en términos cuantitativos el profundo significado de un planeamiento de negocios. O, en nuestro caso, si no queremos llamarlo negocios, de actividades. Y tuve muchos años ligado, y estoy ligado, al inclasificable mundo de los clubes de campo, barrios privados, etc. Inclasificable, digo, porque desde la década del 40 del siglo pasado, cuando empezó a diseñarse esta clase de emprendimientos, eh, no había marco legal seguro, firme o estable o de cualquier naturaleza. Cada una de las hoy 24 jurisdicciones del país tenían regímenes diferentes o bien no tenían ningún régimen de organización. La actividad en consecuencia creció enormemente en un escenario de tanteo, de búsqueda sobre las formas jurídicas aplicables. En 2015, es decir, casi 70 años después de la creación al tanteo de aquellas figuras jurídicas, de pronto una mañana abrimos el boletín oficial y nos enteramos que había cambiado el Código Civil y Comercial de la Nación y nos convertíamos súbita y desamparadamente en consorcios de copropiedad especial, de propiedad horizontal especial. Las entidades preexistentes quedábamos en un limbo indeterminado. Las reglas de los consorcios especiales eran extremadamente rígidas y la primera interpretación de la autoridad de aplicación en el año 2015 y los siguientes años que lo siguieron, es que debíamos adaptarnos a la organización de un consorcio de propiedad horizontal. Aquí, en los consorcios de propiedad horizontal, el régimen de presupuestos es un poco más común que en las entidades preexistentes que la mayor parte de nosotros digo la gente de mi edad, vivió y participó y contribuyó a crear en aquellas jornadas tan difíciles. La provincia de Buenos Aires en realidad fue la única jurisdicción, o casi la única, donde hubo algunas ciertas reglas útiles, como la ley de uso de suelo, su decreto reglamentario y un decreto 27 del año 98 que generaron algunas reglas de funcionamiento. Pero en realidad los emprendedores de aquella época lo que armaron fueron figuras asociativas de distintas características, tales como sociedades civiles, sociedades anónimas comunes, con objeto comercial, SRL, así como lo digo, alguna cooperativa y sociedades anónimas sin fines de lucro, y alguna otra modalidad también. Desde luego, eso dio lugar a una cantidad enorme de problemas, tales como obligatoriedad de las expensas, derecho de admisión, normas disciplinarias, subdivisiones, tipologías de administración societaria, límites impuestos a la construcción individual de viviendas,
obligatoriedad del pago de expensas, solamente algunos de los títulos de los conflictos con los que debimos convivir durante muchos años y creo que hasta ahora conservan una multiplicidad de causas vivas. Esto ha cambiado algo. ¿Y por qué lo traigo a colación en esta charla? Porque en realidad en ninguna de las disposiciones del Código Civil para las figuras del consorcio, de los consorcios especiales de propiedad horizontal, así como para las entidades preexistentes, en ninguna de las disposiciones aparece la obligación de realizar un presupuesto, bajo ninguna de sus formas. Veamos un poco el origen de la palabra de presupuesto. En lengua española hay 5 acepciones. Nosotros tomamos la 3. La primera es motivo, causa o pretexto con lo que se ejecuta algo. La segunda es supuesto, suposición. La tercera es la acepción en la que tenemos que tomarla. Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. También es cantidad de dinero calculado para hacer frente a gastos generales de la vida cotidiana o propósito formado por el entendimiento y aceptado por la voluntad. Obviamente, los presupuestos, como tal, tienen orígenes muy antiguos. Capturé por ahí una publicación de la Universidad Católica, de la UCA, que refiere los antecedentes históricos de los presupuestos como en el orden de los 2500 a 3000 años antes de Cristo. Obviamente hay ejemplos muy obvios que no vale la pena que los repita, pero seguramente todos recordarán que los egipcios hacían cálculos de los beneficios que les iba a proporcionar presupuestariamente hablando el resultado de las cosechas con las crecidas del Nilo, que arrastraban fertilidad para la, digamos, del sur hacia el norte en su geografía, y eso les generaba a los contadores de la época, que los hubo y muchos, y antes les digo para que no se inquieten con este tema, se registran contadores como 4000 años antes de Cristo, incluso en la antigua ciudad de Ur de Siria. Bien, egipcios, chinos, sirios hacían presupuestos a su manera. Empiezan a armar presupuestos de tipo público. Hay pruebas documentales de que los romanos, por ejemplo, tenían como obligación realizar presupuestos sobre los ingresos del pago de los tributos de los pueblos sometidos, que lo llevaban ordenadamente a través del tiempo. En la iglesia medieval, además de nuestro merecidísimamente célebre sacerdote Luca Pacioli, inventor de un fenómeno extraordinario llamado partida doble, que solo los contadores, digamos, comprendemos en su profunda dimensión intelectual. También aportaron otro monje benedictino, Angelo Pietra, que fue el autor de la primera provisión de ingresos y egresos en el siglo XVI, junto a otro cura o fraile, Lodovico Fiori, que en 1636 armó presupuestos para la administración de monasterios y escuelas de oficios de la época. Los ingleses lo transformaron en el famoso budget, era una bolsa donde ponían los fondos necesarios de la recaudación fiscal para poder pagar los gastos públicos. Con los años esas bolsas, además de tener el dinero que recaudaban, contenían los papeles que los originaban. Los primeros presupuestos básicos, en consecuencia, en el orden moderno, son ingleses
y datan de 1100, 1200. Es famosa la historia del rey Juan, que debió someterse a la Carta Magna, y esto me parece que es importante, porque fue la primera vez que el rey limitó sus facultades de imponer tributos a la autorización previa de un consejo de nobles. Esa idea se vio reflejado aguas abajo durante toda la historia británica y en realidad también de los países europeos, Francia desde el 1500, etc. En el año de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establece que los representantes tienen derechos a constatar la necesidad de las contribuciones públicas. No estoy hablando de la ley que salió hoy en el Congreso, estoy hablando de las normas de la Revolución Francesa. En la Constitución norteamericana, años después, o contemporánea, se establecía que no se debía tomar dinero del pueblo a menos que fuera por vías legislativas. Toda medida referida a impuestos debía tener origen en la Cámara de Representantes, y nuestro país, que tomó la base de la Constitución americana, tomó también esos principios, aunque hay que aclarar que ya en la primera Junta de Gobierno, en el acta del 25 de mayo de 1810, en el artículo 9, la primera Junta de Gobierno establece que no se pueden imponer ni contribuciones ni gravámenes al pueblo o a sus vecinos sin previa consulta o conformidad del cabildo. Además, el artículo 8 de ese escrito mencionaba que la Junta debía publicar todos los primeros de cada mes un estado en el que se dé razón de la administración de la Real Hacienda. Pero bueno, el primer presupuesto público del país se elabora en realidad en 1828. En la Constitución argentina, el artículo 100, inciso primero, de la Constitución ya renovada en 1994, pone en cabeza del jefe de gabinete la administración general del país. Y en lo que se refiere a la materia presupuestaria, el jefe de gabinete tiene la misión de remitir al Congreso el proyecto de ley de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Es decir, compromete al presidente. En términos modernos, y es recomendable su lectura, aunque es impropia para esta charla, la confección del presupuesto se regula por la ley 24.156. Y hay algunos artículos del sistema presupuestario, órganos, normas, procedimientos que rigen el proceso reglamentario que son de lectura de gran interés. La Ley de Presupuestos de la Nación, nacida de la contabilidad pública, es un atributo esencial de la democracia y adquiere un valor casi ritual, además del valor contable. No pude contenerme, pero mientras estaba leyendo esto, cayó en mis manos un escrito de un estadista, diplomático, diputado, escritor argentino, inspirador de la Constitución Nacional y de supermoda en estos últimos días, llamado Juan Bautista Alberdi, que les voy a leer un párrafo de un escrito de él que le da sentido a lo que significa presupuesto, aunque quizás Alberdi le da un carácter sacrosanto, que yo estoy muy lejos de recomendar en este momento. Decía o dijo o escribió Alberdi: el poder de crear, de manejar y de invertir los fondos públicos. Alberti no los llamaba fondos públicos, los llamaba tesoro público. Es el resumen de todos los poderes,
la función más ardua de la soberanía nacional. En la elección, yo entre paréntesis le pongo mala, en la mala elección y cantidad de los gastos, puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país. El dinero público gastado en otros fines que no sean los que la Constitución señala como objeto de la sucesión política argentina constituye dinero mal gastado y malversado. El Tesoro Nacional tiene un fin santo y supremo en su concepto. Quien lo distrae está cometiendo un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal o el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución impuesta por la ley del interés general. Hay cobardía y latrocinio en toda defraudación contra el Estado. Hay egoísmo llevado hasta la bajeza, pues no es el Estado el que soporta el robo, sino el amigo o el compatriota del defraudador que tiene que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador. Ven ustedes que la dura autoexigencia que se autoimponían los contadores públicos de contabilidad pública o abogados creadores de la política presupuestaria a la hora de definir sus... Obviamente, esta recomendación, estos comentarios de Alberti tienen poco que ver con la cotidianeidad de nuestros problemas presupuestarios. Pero siempre es bueno tomarlo en cuenta porque es una guía de la herramienta, de la importancia de la herramienta de la que estamos hablando. Para entrar en el mundo empresario, en el siglo XIX y sobre todo en el XX, hay dos grandes empresas multinacionales o transnacionales, DuPont, General Motors y otras, que introducen la noción del presupuesto en un sentido amplio, o sea, planificación por periodo y planificación no solamente de precálculo numérico, sino de asignación de responsabilidades y de fijación de objetivos que están asignados a la labor de departamentos o personas, que es el sentido en el cual tiene viabilidad y tiene sentido la técnica presupuestaria, que siendo hoy optativa en el ámbito privado, no obligatoria, solamente resulta exigible en el caso de reglamentos autodictados. ¿A qué apunto con esta introducción? A que en nuestra actividad, o sea, en el ámbito de barrios privados y clubes de campo, la experiencia del desarrollo de los reglamentos, en particular en los últimos 20 o 25 años, ha ido incluyendo la obligación reglamentariamente de la realización de presupuestos. No solo de la realización de presupuestos, sino de su confección y aprobación por la Asamblea como condición equivalente a la aprobación del balance anual. Es decir, el balance anual termina siendo un complemento de la revisión de los objetivos cumplidos de los presupuestos diseñados. En este sentido, los presupuestos aprobados reglamentariamente e incluidos en los reglamentos de los clubes de campo son ley para las partes. Es decir, ya deja de tener importancia si están incluidos o no en las disposiciones normativas. Somos nosotros los que nos autoimponemos la obligación de diseñarlos y realizarlos. Paradójicamente, perdón, ¿qué me dicen? Sí. Bien. Sí. Bien.
Decía entonces que si bien los presupuestos en conjuntos inmobiliarios, barrios privados, clubes de campo, no son instrumentos de exigibilidad legal, excepto cuando los introducimos en nuestros reglamentos, el carácter optativo es una consecuencia de su omisión en el diseño de la ley. La ley, o sea, en realidad el Código Civil y Comercial, introduce múltiples facultades de la Asamblea de Consorcistas, entre las cuales se hallan cosas enormemente importantes y cosas absolutamente menores, pero no la obligación de reglamentos. Hay, por ejemplo, la obligación de convocar a la Asamblea de Consorcistas, su forma, su periodicidad, la especificación de limitaciones de la cantidad de cargos, poderes que pueden otorgarse a cada titularidad de una unidad funcional para representar a otros en la Asamblea, políticas de mayorías, modos de modificar el reglamento de propiedad horizontal, fórmulas de cómputo de mayorías, en fin, una cantidad de, de exigencias, pero no la obligación de hacer reglamentos. No hay referencia a presupuestos obligatorios. Como dije, la hemos ido introduciendo los directivos de los clubes de campo y barrios privados en la medida que la experiencia nos ha hecho comprender la significación de la política presupuestaria. Por lo tanto, definamos que la obligación de someter el presupuesto a la Asamblea con carácter previo al ejercicio, generalmente anual, es una facultad que puede o no incluirse en el reglamento, pero si se incluye, es ley para las partes. Perdón. Corresponde, así como en la contabilidad pública la obligación es del jefe del gabinete de ministros, en nuestro régimen legal la figura del administrador, que ha quedado clasificada como mandatario en el Código Civil y Comercial, es el responsable o sería el responsable de la administración y de la preparación del presupuesto. Este mandatario, cuyas funciones están claramente descritas en el Código Civil, puede ser colegiado o individual, pero siempre hay un representante legal e institucional y a él se le fijan las responsabilidades específicas. Entre las obligaciones que la ley impone al administrador está la de practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlos, para disponer total o parcialmente del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. El administrador debe requerir la autorización previa del Consejo de Propietarios. Y otra de sus obligaciones es rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal de aquellos fondos que ha recaudado con objetivos especiales. Otra obligación del administrador es llevar en legal forma los libros de administración, además de otros, y archivar cronológicamente liquidaciones y conservar antecedentes documentales de la constitución del consorcio y las sucesivas administraciones. Por tanto, lo que recomendamos enfáticamente es que aquellas organizaciones que no tengan reglamento, primero que se lo dicten y segundo que involucren dentro del reglamento normas presupuestarias y contables, plan de cuenta y registración de transacciones y de la administración, reservas para inversión y reservas corrientes, presentación a asambleas de presupuestos anuales
predios de gastos e inversiones. La exigibilidad de los reglamentos, por su parte, aprobados, provienen del articulado básico de la ley del Código Civil y Comercial, artículo 2074, donde establece que como elemento característico de las urbanizaciones, entre otras, además de cerramiento, etcétera, etcétera, un reglamento por el que se establezcan órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinarios, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Más adelante dice que los conjuntos inmobiliarios preexistentes deben adecuar su actividad a las normas que son obligatorias para los consorcios establecidos en el Código Civil y Comercial. De manera que hoy, a esta altura del partido, después que hace unos días se ha reconocido en la Inspección General de Justicia de la Nación, con un ámbito ciertamente restringido, pero con un valor ejemplar importante, la vigencia de la adecuación de las entidades preexistentes, lo cual define que en este momento sí podemos decir, en términos generales, que hoy tenemos dos tipos de entidades en nuestra actividad: las entidades preexistentes adecuadas y los consorcios de propiedad horizontal especial creados antes del 2015 o después de 2015, que no pueden optar por otra organización. Bueno, como dijimos al principio, todos los emprendimientos económicos de alguna significación, concebidos a título oneroso con objetivos de lucro o no, exigen complejas transacciones para regular su desarrollo. Para prever consistentemente el horizonte de planeamiento de todos los emprendimientos, es que se diseña el presupuesto, en cuanto constituye un instrumento incomparablemente útil para medir la evolución del cumplimiento de los objetivos en el tiempo. Desde luego, para mejorar el análisis, el presupuesto debe dividir la organización en secciones o departamentos, y cada sector se despliega específicamente. La suma de cada una de las partes constituye la evaluación del objetivo común, lo que implica conocer finalmente con la mayor certeza alcanzable la cantidad y la calidad de los recursos con que se cuenta y cómo se deben aplicar racionalmente. En el fondo de estas ideas subyace el criterio de hallar, como se dice en contabilidad pública, una guía de acción, entre comillas, que elimine decisiones improvisadas. O sea, yo vengo tratando de poner el mayor énfasis en esta charla a que un presupuesto no es una acumulación de números estimados, sino una exigibilidad de planeamiento que determina múltiples consecuencias. Es algo así como un plan de vuelo en aviación. El plan de vuelo en aviación hay que hacerlo antes y debe contener absolutamente todas las opciones alternativas si queremos aterrizar en nuestro destino sanos y salvos. En síntesis, un presupuesto exige universidad en su aplicación, pues dentro de la organización nada debe quedar fuera de su diseño. Exige unidad de moneda, exige factibilidad, exige exactitud en las estimaciones, exige claridad, exige periodicidad de relevamiento y de revisión,
porque si bien no es materia específica de hoy, un complemento indisolublemente unido con la confección del presupuesto es el control presupuestario. El control presupuestario viene a ser la pareja indisoluble para siempre de la confección del presupuesto. Confeccionar un presupuesto requiere recursos técnicos y humanos habilitados y formados para su concreción y exige la máxima participación de los usuarios. Es imposible obtener buenos resultados sin una participación o compromiso colectivo de la organización. Presupuestos buenos y coherentes extendidos en el tiempo, debo advertirles, son herramientas costosas. No hay baratos. Presupuestos baratos son pronósticos, estimaciones hechas por técnicos con experiencia, pero no presupuestos. Los presupuestos son eh, instrumentos caros, costosos y complejos. Instalar en un presupuesto y su debido control en la organización debe, y es normal que esto ocurra, generar resistencias al inicio, pero en el curso de la actividad, aguas abajo, se mejora notablemente la eficiencia gestional colectiva y obviamente los resultados del emprendimiento. A veces los presupuestistas dudan entre si deben incluirse fondos de contingencia o no en la elaboración de presupuestos. Entiendo que sí es necesario calcular fondos de contingencia, entendiendo por contingencias factores externos de difícil pronóstico, de difícil presupuestación, como puede ser vulnerabilidad de una cadena de insumos, modificaciones regulatorias, como la que de pronto, sobre todo en países como la Argentina, ocurren con extrema frecuencia. Hoy, por ejemplo, acabamos de tener modificaciones regulatorias que van a condicionar futuras actividades de múltiples emprendimientos que a lo mejor han preparado su presupuesto el 1 de enero del año 2024 y que seguramente van a tener que aplicar algún fondo de contingencias para absorber el efecto de modificaciones regulatorias imprevisibles. Hay muchas maneras de generar fondos de contingencia. La más habitual es establecer sobre los ingresos un volumen fijo y mantenerlo como fondo de contingencia destinado únicamente a dotar de mayor coherencia al documento y también darle su escala lógica. Entonces, destacamos la importancia de comprometer a la organización en la elaboración del presupuesto y en sus debidos controles presupuestarios. Y amplío un poco este concepto. ¿Por qué es resistida la instalación de un presupuesto en organizaciones complejas? Porque en realidad el presupuesto no es solo una predeterminación numérica, sino que todos los ejecutivos o desarrolladores involucrados en la dirección y en el control entran en una zona de incomodidad porque asumen la responsabilidad del logro de los objetivos previstos. Primero, deben participar con la dirección en el planeamiento y en su cuantificación, y luego deben asumir la responsabilidad de su logro. De manera que sacamos a los ejecutivos y a los propios directivos de una zona de confort, como puede ser la zona de confort que da un pronóstico indeterminado y sujeto a cambios. El presupuesto en realidad implica que un desvío
conlleva una responsabilidad. Y esto es, dentro de la organización, uno de los temas grandes e importantes que deben ser computados a la hora de diseñar este propósito. En resumen, el presupuesto es un documento serio, profundo, muy complejo, costoso y entraña para toda la organización en sus distintos niveles responsabilidades de cumplimiento. No sé, Victoria, si hemos llegado a un punto de... Podemos, porque en realidad podríamos hablar horas y horas y horas de esto. Hay muchas maneras de hacer el presupuesto. Es muy largo el tema como para definirlo en un periodo tan breve, pero o podemos hacer otra reunión o en la información que les estoy pasando en forma escrita, ustedes van a encontrar eh, funciones, las condiciones del checklist, del checking list del armado de un presupuesto, las formas de determinar la moneda con la cual se realiza el presupuesto, que obviamente en la Argentina están afectados dramáticamente por los procesos de inflacionarios. Los procesos inflacionarios no pueden ser omitidos, porque yo me tomé el trabajo de medir, de hacer un listado de la inflación en los últimos 12 años, desde el 2011. 12,6 es por año esto, 13,1, 14,7, 28,2, 17,2, 34,5, 24, 47, ya estamos en el 2018, 53 en el 19, 38 en el 20, 50 en el 21, 94,8 en el 22, y la escandalosa 211,41 en el 23. Por tanto, después de todo lo que yo les dije al principio sobre lo sacramental y profundo del diseño del presupuesto en las organizaciones, uno se pregunta si a esta altura, conociendo este desorden de la economía argentina, es posible armar un presupuesto. Bueno, como lo hacen los países desarrollados, no. Los países desarrollados lo despliegan en moneda corriente, porque el margen de inflación, salvo pandemia o cosas así, o guerras, es un número que se puede prever en alguna contingencia. Estamos hablando de 2, 3, en general menos del 5% anual. La Argentina vive en pandemia desde hace 15 años, mejor dicho, quizá desde hace 40 años. Y por lo tanto sus números son absolutamente inclasificables y son absolutamente imposibles de prever. La manera de hacer presupuestos en nuestro complejo mundo es inexorablemente en moneda de cierre del ejercicio previo y tratando de adivinar la inflación del ejercicio. Yo desafío a cualquier presupuestista, porque yo soy finalmente un contador, un modesto contador, a que me hubieran adivinado el presupuesto, el índice de inflación del 2023. Y mucho menos todavía en qué periodo cae el 211. Porque no es solamente calcular la inflación anual. Por ejemplo, yo estoy en condiciones en este momento de decir que la inflación anual del 2024 va a estar en el orden del 160%. ¿Por qué digo esto? Porque
tenemos ya el arrastre de los primeros 4 meses del periodo, que han sido el 24, el 20, luego el 15 creo, el 13 y ahora será el 12, el 10, después será, y a partir del segundo semestre será el 5, terminaremos con el 2. Total anual 150. Este número a un presupuestista serio no le interesa para nada. Obviamente lo tiene que tener en cuenta, no lo puede omitir, pero es tan difícil presupuestar en un proceso de caída o de disminución de la inflación como en un periodo de crecimiento de los índices. Cualquiera de los dos son periodos de dificultad de trato. En la Argentina la única manera de armar presupuestos, la única, después me voy a referir a la otra, pero que la considero menos seria, es trabajar en moneda de cierre o moneda de inicio del 1 de enero o del primero del día del periodo de que se trate, estimar la inflación mensual y ajustar cada uno de los rubros mensualmente y hacer un seguimiento cuidadoso y generar fondos de contingencia razonables para errores regulatorios que son absolutamente inevitables de que ocurran. Yo en particular no estoy muy de acuerdo, salvo en determinadas situaciones, en hacer presupuestos dolarizados, como hacen muchas empresas, porque el presupuesto dolarizado eh, puede conducir a errores, y está también afectado por inflación, obviamente no del país de origen del dólar, que sería lo de menos, que también existe, sino que en países de altos procesos de desórdenes económicos como la Argentina, las valuaciones en dólares también experimentan cambios impredecibles, de manera que resulta también difícil manejarse con esa moneda. Concluyo esta etapa para no llevarles demasiado tiempo en que he dejado más o menos claro que el checking list, la condición sine qua non absolutamente previa de las muchas condiciones que hay que cubrir, lo van a tener claro en el trabajo que le vamos a hacer llegar, es que la dirección del emprendimiento, la dirección de nuestro club de campo o barrio privado, tiene que comprometerse con su confección. Es absolutamente imposible tener éxito en un presupuesto que no es un objetivo de la dirección. Si el objetivo es del gerente administrativo, que tiene mérito para hacerlo y ganas de hacerlo, pero no tiene claro cuál es el objetivo del trabajo, lo más probable es que las metas sean falsas y los planes se derrumben. Los planes tienen que ser de la dirección. La dirección determina qué departamento con esa misión en particular desarrolla el presupuesto y desarrolla las técnicas necesarias para su confección y para las consecuencias deseadas y no deseadas que van asociadas con el logro del presupuesto. Y además, para que se comprometan con que los desvíos que inexorablemente ocurrirán al comparar el presupuesto con la realidad, impongan claves de cambio en la organización. Para eso se hace el presupuesto, para medir las consecuencias económicamente de lo que vamos a hacer y para tener claro de quién y de qué cuantía son las responsabilidades de los errores. Muchas gracias por ahora. Alberto, yo no sé si tomarme la atribución de hablar en nombre de todos. Te digo, te agradezco muchísimo por esta clase magistral, te digo, fenomenal, pero fenomenal.
amena, mañana. súper explicativa, así que muchas gracias por este consejo aparte que nos das a todos. Gracias. No, Esperamos para la próxima. no, en absoluto. En realidad para mí es un placer enorme. La verdad es que dejemos de lado los presupuestos. Ahí me siento muy cómodo, me siento en mi casa acá en la Federación. Estoy acá en la calle Córdoba. Recuerdo cuando nos mudamos de Paraguay, ustedes se acordarán, cuando Claro nos que mudamos sí. de Paraguay a Córdoba, estoy apoyado en una mesa que estaba todavía en aquella vieja emplazamiento de Paraguay. Para mí la Federación, como fue Highland, es parte de mi vida, ¿no? Y es un enorme placer hablar de presupuesto o hablar de lo que ustedes quieran, siempre será para mí una enorme alegría y una enorme satisfacción. Muchas gracias, Alberto. Muy, muy bueno. Muchas gracias, doctor. Si quiere, hay una pregunta, Dale, decime. sí, de Hugo Colombres del Tipal de Salta. ¿Qué pena tiene el incumplimiento, independientemente de si es obligatorio o no, ¿no? Lo aclara después. Tu consulta es si es obligatorio por ley Sí, tener un... No, no es obligatorio legalmente tener eso ya lo dijo. quedó claro esto. Lo que sí es recomendable, obviamente depende del tamaño de las organizaciones. No importa si está en Salta o en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal o en la Antártida. Lo importante es si la organización tiene un volumen que lo justifica, porque obviamente el volumen también tiene importancia en relación a este tema. Yo, cuando hablo de estas obligaciones, me estoy refiriendo en realidad a emprendimientos de un cierto volumen. Aconsejo dos cosas. Primero, desarrollar el reglamento, que es una obligación que sí surge de la ley y que hay que tenerlo. A veces pequeñas organizaciones tienen solamente el estatuto original, que es una guía, pero deberían tener un reglamento que prevea todas las cosas que el estatuto no prevé y que la ley incorpora. Dentro del reglamento, aconsejo incorporar un subreglamento obligatorio de presupuesto que imponga la obligación de presentar el presupuesto con carácter previo a la asamblea, mejor dicho, a la asamblea de asociados, con la finalidad de su aprobación y la determinación como ocurre en la contabilidad pública. Por eso es recomendable analizar las recomendaciones de contabilidad pública, de presupuesto público. En presupuesto público no solo se prevé lo que voy a gastar, sino que se asigna como responsabilidad y lo tenés que gastar. Si sos un buen presupuestista, no podés tener partidas subaplicadas. La subaplicación no es un negocio para el país o para la hacienda pública de que se trate. Es un pésimo negocio. Hemos asignado recursos estúpidamente. Y es un error tan grave como gastar de más. Y ni hablar, como decía Alberdi, si alguien mete la mano en la lata. Eso ya es sacrilegio. En cuanto a qué obligación legal existe en la hipótesis de no tener un reglamento, pues francamente ninguna, desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista administrativo, es probable que en algún punto eh, la dirección del emprendimiento se vea enfrentado a algún problema político porque le obliguen o le ceda una iniciativa a la oposición, que siempre hay en las organizaciones de este tipo, en que le exija armar el presupuesto. Nosotros recomendamos que el presupuesto se haga. Si el presupuesto está incluido en el reglamento y el reglamento está aprobado legalmente e inscrito,
entonces sí nace una obligación, que obviamente no es penal, pero sí es política, porque puede tener acciones de responsabilidad derivadas del incumplimiento del reglamento. Eso es lo que puede ocurrir. En la medida que no lo tengan metido en el reglamento, pues no pasa nada, no hacemos el presupuesto, o lo hacemos mal, o seguimos confundiendo presupuestos con proyecciones, con estimaciones, con pronósticos, que son otra cosa. Clarísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para realizar? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Bienvenido Bueno, sea el momento. bueno, No, muy muchas claro todo. Muchas gracias, Alberto. no, al Gracias a contrario, muchas todos. gracias a ustedes por bancarme y por aguantarme No, al estas contrario. discusiones. Espero que el Genial. material que les van a hacer llegar les complete un poco. Discúlpenme, no es un manual, no vayan a pensar, puede tener hasta errores porque lo he escrito yo personalmente. He copiado muchas cosas, no tengo mérito ninguno, la mayor parte he copiado de distintos lugares, pero creo que les puede servir como guía. Dice más o menos lo mismo que estoy diciendo, que acabo de decir, pero completa una cantidad de detalles que resultan muy difíciles de explicar, y que son esos lugares comunes que les comenté al principio, de los cuales me quise apartar, pero en el escrito que van a recibir, bueno, en el trabajo que van a recibir, lo van a tener puesto. Si les representa algún interés profundizar algún tema en particular, quedo a disposición de la Federación como siempre, y a todos muchísimas gracias por su tiempo, y permítanme mandar un saludo muy, muy especial a Ignacio Forconi y a Martín, No, y creo que hay algún otro directivo, estaba algún otro directivo Está por el doctor Eduardo Valobra, doctor. Eduardo. Muchísimo gusto en verte y en que estés ahí con nosotros. Bueno, a él no le tengo que hablar de presupuesto, sabe de presupuesto muchísimo más que yo, muchísimo más que yo. Así que a todos y a los demás, a quienes algunos conoceré y otros no, a todos un abrazo y mi profundo agradecimiento. Buenas muchas noches. gracias, Alberto. Muchas Abrazos. gracias. Bueno, como les decíamos, para finalizar esta charla va a estar, ahora vamos a dejar de grabar y va a estar subida a nuestro canal de YouTube y después les haremos llegar por los canales de comunicación ordinarios todo el material. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a las autoridades. Felicitaciones, Gracias. Vicky, por semejante charla y bueno, nos estamos viendo. El agradecimiento es Gracias. para Alberto. Charla Chao, magistral. chao. Muchísimas Chao. gracias a todos. Adiós, Alberto, un abrazo de verte bien. Gracias, Edu, por asistir. Chao, chao. Hasta Gracias, luego. Martín. Te Gracias, voy a Nacho. escribir algo, Alberto.